vamos a dar inicio con este hermoso estudio bíblico sobre las dispensaciones. Las dispensaciones, en primer lugar, significan, hermanos, las formas o las maneras en que Dios ha venido tratando con el hombre a través de los siglos. Eso significa dispensaciones, la forma o las maneras como Dios ha venido tratando con el hombre a través de los siglos. Este, Vamos nosotros a verlo, hermanos, en 7 partes, pero vamos a ver una parte principal, que es lo que nosotros llamamos en el principio, que es el estudio número 1 de este curso bíblico, el cual, hermanos, fue el artista y autor, es el doctor Alfred Thompson. Es un maravilloso estudio bíblico editado por la editorial Mundo Hispano. Me he valido también, hermano, para preparar este hermoso estudio de los comentarios bíblicos, ¿verdad? Como son el comentario Beacon, que es el comentario de la Iglesia del Nazareno. También he trabajado con el de Matthew Henry y también he trabajado con el diccionario de Holman. Y he usado también el de William McDonald, que son los que por lo general uso también en el auxilio de mis estudios bíblicos. Pero también, hermanos, me ha auxiliado de la historia universal también. La historia universal, he tenido que buscar algunas informaciones y me ha ayudado mucho el diccionario teológico también. Así es que nos hemos documentado de todas esas herramientas y vamos ahora, hermano, a orar para decir al Señor que nos ayude. Y qué lindo, vamos a participar de este estudio hermoso, hermanos. Padre que estás en los cielos, en tus preciosas manos ponemos este estudio bíblico y que el Espíritu Santo sea quien hable y quien ilumine nuestras mentes y nos llene de gozo y de deseo de conocer tu palabra y tus misterios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjenme poner, hermanos, esta lámina que fue editada por el doctor Thompson y para que podamos apreciar, ¿verdad? Con láminas lo que realmente vamos hablando. Aquí ustedes ven la lámina, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí la ven, ¿verdad? Amén, pastor, sí se mira. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Y entonces nosotros vemos acá que dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Realmente, hermanos, cuando nosotros leemos esta expresión, nosotros los hijos de Dios la creemos porque viene dada por el Espíritu Santo, revelada en su palabra. El Espíritu Santo es el que nos revela su palabra y por lo tanto, hermanos, nos dice el libro de Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién las hizo? El hecho, hermanos, de un universo material nos confronta y la palabra de Dios pues nos contiene un relato aceptable en su creación. A pesar de que los científicos se basan en hechos, nosotros, hermanos, creemos en lo que nos dice el Salmo 25:14. Dice, hermanos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esta comunión que tenemos ahorita, hermano, este estudio bíblico que vamos a ver hoy profundo, ahorita vamos a ver, esta es la introducción apenas. Este estudio bíblico, hermano, lo vamos a ver en varias partes, pero este estudio es para los que le temen, sus hijos, hermano. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Hebreos 11:3, hermano? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermano.
Nosotros creemos esta palabra y viene de la palabra hebrea para, que significa crear, hermanos. Para, con B grande, crear en su propio y primario sentido, hermano, significa aquel acto divino de la creación absoluta, sin el uso material preexistente. Llamar a ser lo que no era, que sea hecho, por una palabra latina que se utiliza acá, que es fiat, que significa que sea hecho, ¿verdad? Entonces, la palabra de Jehová, hermano, dice, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 148:5. Hermanos, sin más preámbulo, nosotros vamos al estudio bíblico nuevamente y volvemos nuevamente a las imágenes. Vamos a nuestro estudio bíblico. La palabra de Dios, hermanos, dice en el principio. Voy a pedir que pongamos atención. Si algunas cosas, hermano, yo voy muy rápido, por favor díganmelo. Si estoy hablando con palabras un poco difíciles, díganme para darlas con sencillez. Si algo no comprendemos o no me doy a explicar bien en el camino, ustedes, hermanos, me detienen y me lo dicen también, porque lo que voy a hablar ahorita, hermano, es misterio revelado de la Biblia, algo profundo, y quiero que pongamos mucha atención. Cuando la palabra de Dios dice en el principio, nos estamos refiriendo, hermanos, a una expresión hebrea que utiliza el Señor en el alfabeto hebreo, que es la primera palabra del hebreo, Aleph. Es la primera palabra del hebreo, Aleph. Aleph con F al final. Aleph significa el principio y el nacimiento de todas las cosas. Eso significa, el alfabeto fue creado por el poder de Dios enviado a los hebreos, donde se describe, hermano, el principio y el fin eterno de todas las cosas. Entonces, esa palabra del principio, hermanos, es la eternidad. Realmente, hermano, el principio significa eternidad, el alfa y la omega en griego, que significa principio y fin, hermanos. Entonces, nosotros vamos a comprender, hermanos, que el Señor nos está diciendo que en ese principio eterno, Él creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa? Que el cielo ha sido eterno y que la tierra ha sido eterna siempre, ¿verdad? Pero, hermanos, ese cielo y esa tierra, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también leemos nosotros lo siguiente en Génesis 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Aquí nos vamos a detener, hermano, y vamos a entrar a una profundidad bíblica, escatológica. Vean, hermano, cuando nosotros nos referimos a la palabra estaba, en el principio dice estaba, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros nos referimos a la palabra estaba, vamos a usar la exégesis. La exégesis nos lleva, hermanos, a que esta palabra estaba significa que era antes. Pongamos atención, antes. Y ahora está vacía. Quiere decir que antes en el griego, perdón, en el hebreo, estaba significa que antes esa tierra estaba ordenada, pero ahora está vacía, dice. Estaba, estaba. Podemos nosotros eso analizarlo desde ese punto de vista.
tiempo pasado y tiempo presente en ese momento, ¿verdad? Esto significa, hermano, que utiliza el Señor también la palabra tau, que es la última palabra del alfabeto hebreo, tau, que significa verdad, el que siempre ha sido, es y por los siglos y por siempre será. Eso significa tau, que es la última palabra del alfabeto hebreo. Entonces, estas dos expresiones, hermanos, significa, ¿verdad? Que estaba. Esas dos expresiones, estaba, significa que antes estaba ordenada la tierra y ahora estaba desordenada. Realmente, hermanos, yo quiero preguntar, ¿la tierra, creen ustedes, por qué la tierra estaba desordenada? ¿Por qué? Si antes estaba ordenada, ¿por qué ahora está desordenada? ¿Por qué el Señor dice, ahora estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? Eh, ¿Quién desordenó esa tierra? ¿Quién la puso así? ¿Qué nos dice Isaías 45:18? Dice la palabra así, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Es Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Aleluya. Ve qué lindo eso, hermano. ¿Quién fue el creador? ¿Y quién puso esa tierra linda? Dios. ¿Quién es el que tiene el poder para crear y para quitar? ¿Quién lo tiene? Dios, dice hermana Dios. Freidel. Dios, ahora vayamos viendo la revelación del misterio, como leyó nuestra hermana Zoilita. Miren qué hermosa revelación. Si Dios fue el creador, Él es el único que puede quitar lo que creó, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene potestad absoluto de venir y de quitar lo que Dios creó. No tiene potestad Satanás, el enemigo, no la tiene. Por lo tanto, el Señor, hermano, bloqueó a Satanás cuando lo lanzó a las tinieblas para que no regresase a esa tierra. Y él se la bloqueó para que no entrase más ahí. ¿Por qué razón? Abramos nuestras Biblias ahora y vamos a la profundidad del Evangelio, de la palabra. Y Ezequiel 28:12. Ezequiel 28, 28, 12. Desde el 12 leamos. 28:12. Acá, hermano, la palabra del Señor nos dice, y voy a pedir que lo lea nuestro hermano Edgar Ambrosio, únicamente, y el 13. Amén. Dice la palabra, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí vamos. Voy a dar una explicación profunda de esto que hemos leído, hermanos. Nos vamos a detener aquí bastante tiempo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, en el Monte Santo, esa tierra fue creada para que la gobernara Luzbel. Él estuvo ahí. Él era el gobernador. El Señor lo puso en ese monte. Pero el Señor también, hermanos, lo quita y le quita todo, absolutamente, para que ya no vuelva a ese monte. Ya no tiene razón de ir ahí porque ya no había nada. Entonces, pero ahora lo vamos a analizar.
dice la palabra de Dios, hijo de hombre. Cuando dice en Ezequiel 28:12, hijo de hombre, nos referimos a algo que yo voy a dar la explicación, hermanos. Hijo de hombre. Hijo de hombre significa, hermano, en hebreo, significa la humanidad, hermano, en general. Se está refiriendo acá a una definición de la humanidad en general. Hijo de hombre, dice. Hombres de la tierra. Levanta endecha. ¿Pero qué significa endecha? Significa, hermanos, significa, oh, vas a lamentarte. Endechar significa lamentarse. Significa, hermano, acabangarse. Todo lo relativo a eso. Sobre el rey de Tiro. A leer la palabra de Dios nosotros, pero el rey de Tiro. Pero entonces se está refiriendo al rey de Tiro. No, aquí estamos usando la exégesis. La exégesis de la interpretación de las palabras. Aquí no estamos interpretando, hermanos, símbolos, ni estamos interpretando metáforas, ni estamos interpretando símiles, ni comparaciones. Aquí estamos interpretando palabras. Hijo de hombre, que significa la humanidad. Endechar significa, miren, ahí está la aflicción. Ahora levanten aflicción. Y dice, sobre el rey de Tiro. Pero ¿quién era el rey de Tiro? Quiero que por favor abran sus Biblias. Isaías del 23, del 1 al 18 está todo eso, pero vamos a irnos al 15, 23, 15. Isaías 23, 15. Isaías 23, 15. Amén. ¿Qué dice? Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Como de ramera. Porque Tiro, hermanos, hizo alianzas, el rey de Tiro hizo alianzas con las naciones para ir contra el pueblo de Dios. Dice Isaías 23 del 1 al 18. Si ustedes leen Isaías 23 del 1 al 18, encontrarán allí eso que hizo este rey de Tiro, esta ciudad, alianzas para irse contra el pueblo de Dios. Entonces, aquí hay una expresión exegética, hermanos. No es hermenéutica, ni es de interpretación bíblica, más bien, que nos dice, hermano, levante y endecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ahora, nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor, por qué el Espíritu Santo escribe de esta forma, hermano? ¿Por qué escribe así? Porque, wow, comprender esto, hermano, para muchos de nosotros es un dolor de cabeza, porque entender esta expresión, entender solo esta expresión, lleva un objetivo. Y el objetivo es, hermanos, el siguiente. ¿Qué fue primero, hermanos? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Qué fue primero? Hermana Yadira dice lo espiritual. Lo espiritual, ¿verdad? Y también hermano Ambrosio y hermana Freidel, lo espiritual fue primero. Y porque lo espiritual fue primero, eso es lo que vamos a analizar nosotros. Lo espiritual primero. Para poder entender, hermano, el plan de Dios para la humanidad. Tenemos que estudiar primeramente, hermano, este proceso que se dio en el cielo, esta razón espiritual, pero esta razón espiritual nos los tiene que declarar la Biblia y no nosotros. Son misterios de la Biblia. Y entonces, hermanos, cuando el Señor dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí ya está diciendo, hermano, quién era ese ser.
Ese ser era Luzbel, el ángel, hermanos, maravilloso, que lo vamos a ver definido mejor en, en Isaías 14:12. Por Pastor, ahora, buenas noches, pastor. sí, amén, Eh, hermano. Dígame. Está bien la clase y no quiero pasar más el tiempo porque usted recuerda que estos temas para nosotros son difíciles, ¿ya? Sí, Eh, Usted hablaba al comienzo de la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, correcto, ahí estamos bien. Entonces, sí, la tierra estaba desordenada. Y hay una ahí, sí. y Ah, vacía. Lógicamente, entiendo esas palabras, lo contrario que decía, pues. Yo sí, entiendo que cuando Dios, Jehová, hizo la tierra, lógicamente, recordemos que la tierra es donde estamos nosotros, y hay varios sí, planetas, pero aquí estaba desordenada, sí, estaba vacía. Es correcto. Ahí entiendo que efectivamente cuando Dios ya se dedicó a hacer ya la primera obra, primera la luz, etcétera, pues entonces, pero sí, él está, entiendo, o me corrige, pues, para mí, sí, como dice la palabra, estaba desordenada y vacía. es correcto. Pero en el principio, como leyó hermana Es correcto. Zoilita, El principio es correcto, porque es que en después el estaba hablando, principio, y ahí quiero quedar claro, pues estaba hablando de Ezequiel, pues donde Ezequiel donde dice, pues hay una es y claro, sin número, pues, el significado ahí, pues, que eh, dice de la aflicción, todo eso, pues, pero yo creo que queda clarito ahí, pues, entonces, para que sí, tal vez me explique ese yo le puntito, no explico, quiero pasar adelante. yo le explico. En el principio, la tierra Dios la formó preciosa, pero la formó para este ángel. Y para los ángeles, no solo para ese ángel, para los ángeles. Porque vamos a leer ahora donde dice en el versículo 13 de Isaí, de Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. En Edén, oiga, oiga lo que dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero aquí nos estamos refiriendo al principio, no después, cuando ya estaba desordenada y vacía. En el principio, Dios puso a Luzbel y los ángeles para administrar la tierra, que estaba llena de la gloria de Dios. Esa tierra estaba preciosa. ¿Y quién gobernaba esa tierra? ¿Quién era el virrey? Luzbel, con los ángeles, con los ángeles. Entonces, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jape, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios era esa tierra purificada, limpia y llena de la gloria de Dios. Esa tierra estaba llena, hermanos, de la gloria de Dios. Y ahí lo puso a él. Y dice, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Ah, aquí nomás. Ahora viene la segunda parte. Todo esto que estamos estudiando, hermano, es lo espiritual, lo que ocurrió en el cielo y en esa tierra santa, en ese inicio, en esos inicios, en esos principios eternos, Aleph, que es la primera letra del griego, del hebreo, Aleph, Aleph, significa en el principio. En el principio, esta tierra era bella,
En el principio, los cielos eran maravillosos y lo siguen siendo, pero ocurrió un fenómeno, hermano. Todo estaba bien, todo estaba bien, pero ocurre algo. Hasta ese momento, la tierra no está desordenada ni vacía. Hasta ese momento. Hasta ese momento, la tierra está llena, hermano. Está llena de la gloria de Dios. Pero dice en el versículo 15, perdón, en el 16, en el 15, perfecto eras en todos tus caminos, en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero esa maldad, ¿a causa de qué fue? Volvemos nosotros a tomar la expresión de exégesis. Aquí esta es una exégesis bíblica. La expresión de Tiro. Tiro. Volvemos entonces al 12. Hijo de hombre, a los hombres, a la humanidad. Levántate y endecha en Ezequiel 28:12 sobre el rey de Tiro. Le dice a la humanidad, vean, aplíanse de lo que hizo ese hombre, ese ángel. Él lo que hizo alianzas, negociaciones. Y aquí, hermano, es donde viene un toque negro en el cielo. En el cielo, no es en la tierra, es en el cielo, hermano. En el cielo. Dios premia a los ángeles poniéndolo en su monte santo, que la tierra, y la tiene la tierra llena de toda su gloria, de belleza. Ahí estaban, hermanos, los árboles más bellos. Ahí estaban los ríos y las fuentes de agua más bellos. Era el Edén, dice la Biblia. Era el Edén. Aquello era maravilloso. No había forma, no había manera de que, hermanos, no hubiese un gozo en Los Ángeles estar en ese paraíso. Había de todo, hermano, de todo. Eso que le estoy hablando es en la tierra. Le estoy hablando de la tierra. Pero, ocurrió un fenómeno en esa tierra. Ocurrió algo que llegó hasta los cielos. Vean, a causa de la multitud de tus contrataciones, dice el 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo puso como un querubín protector. Los querubines son protectores, hermano, de los bienes de Dios. Que conste, interesante esto. Los querubines son protectores de los bienes de Dios. Los ángeles son mensajeros. Los arcángeles son guerreros de Dios. Y los serafines, hermano, son servidores de Dios. Por favor, esas 4 clasificaciones de ángeles, tómenlos en cuenta. 1, los ángeles mensajeros. Los querubines son servidores de Dios. Los serafines. Los querubines son protectores de los bienes de Dios. Y los arcángeles son guerreros de Dios. Ya lo tenemos, ¿verdad? Bien. Y seguimos leyendo en el 16. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bien, aquí, hermanos, estamos viendo que ocurre la primera etapa. Dios, Satanás, el ángel Luzbel se rebela contra Dios al hacer negociaciones con los ángeles. Negoció con los ángeles, les prometió de seguro, ¿verdad? Posiciones, riquezas, como lo llegó a hacer con Jesucristo cuando lo tentó en el monte a él, ¿verdad? Le prometió de todo.
igual de seguro hizo con los ángeles. Pero quiero decir algo bien importante aquí. Cuando el Señor arroja a Luzbel, lo arroja hecho un demonio, ¿verdad? Lo demoniza, pero también a sus ángeles. Pero aquí hay algo bien importante que quiero que manejemos este misterio. No los arroja, pero con sus poderes, hermano. Le quita los privilegios, pero no le quita los poderes a los ángeles, que él los echa a las tinieblas junto con Satanás. No le quita sus poderes. Aquí nosotros vemos un ejemplo grande. Cuando estos ángeles caídos, hermano, estos ángeles, una parte, cuando el Señor va a poblar la tierra, estos ángeles, hermano, llegan y se mezclan con los hijos de los hombres, utilizando su poder, utilizando sus poderes. Dios los castiga, los reprueba y los mete en prisiones oscuras. Porque Dios les deja sus poderes, hermano, con un fin, con un propósito. ¿Verdad? Que la iglesia enfrente batalla contra el enemigo, hermano. Pero aquí estos ángeles son sometidos a prisiones oscuras y ya no salen más para la eternidad. Estoy hablando de esta diferencia para que manejemos quiénes son esos ángeles. ¿Quiénes? Ahora, si hay duda o ahí no comprendemos esto, díganmelo para explicarlo mejor. Si hay alguna duda. Hermano Wilmar, Sí, cuando hablamos en las negociaciones, las contrataciones que hizo exacto. Las deformarse, negociaciones que hizo con ellos. correcto, y se deforma y se convierte ahí en este momento en Lucifer. Deja de ser Luzbel para Lucifer. Para Entonces, ser Lucifer. cuando entonces dice que las 3/4 partes de ángeles fueron los contratados para la rebelión y unos fueron lanzados y otros fueron a prisiones de oscuridad que todavía están están en el infierno bajo el En sello de prisiones Dios. de oscuridad son los que desobedecieron, hermanos. De eso, recuerden que los ángeles son creación de Dios. Lucifer es creación de Dios. Y estos ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres. Eso es un pecado que hicieron muy grave. Y Dios los puso en prisiones oscuras que no van a salir jamás. Eso es para la eternidad. Entonces, hermano Wilmar, pastor, Dios, si hubiese querido exterminar a Lucifer y a sus ángeles, lo hubiese hecho, pero Sí. él tenía propósitos para más adelante en el futuro. Es ¿verdad? que ese propósito es el que vamos a ver paso a paso en las dispensaciones de la palabra de Dios. Así es. Estamos apenas estudiando en el principio, lo que ocurrió en el principio de la eternidad. Estamos descubriendo los misterios de Dios en el cielo. Hemos entrado al cielo y a esa tierra santa en el principio de la eternidad. Primero. Después vamos a ver la primera dispensación, la segunda y las 7 dispensaciones, caso por caso. Pero por ahora vamos a ver la razón por qué el Señor, amados hermanos, llevó a cabo todas estas dispensaciones. ¿De dónde se origina? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde aparece esa raíz, hermano? Entonces, ahora nos vamos a Isaías 14:12. Vayámonos a Isaías 14:12. Y voy a pedir a mi hermana Yadira que lea, por favor, Isaías 14:12. Y vamos a leerlo hasta el 20, del 12 al 20. Lo leemos con voz fuerte y pausado. Isaías 14, 12 hasta el 20, del del 12 al 12 20. al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinaron hacia ti los que te vean. Se inclinarán hacia Oh, ti. perdón, se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres tú, sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Acá, acá, hermano, en esta parte no vamos a confundir que es la tierra del Monte Santo. No, aquí ya nosotros vemos una profecía que el Señor está dando, la palabra, al futuro de lo que el enemigo va a hacer con la humanidad. De lo que el enemigo va a hacer con la humanidad. Entonces, aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra? Entonces, esa tierra, hermanos, nosotros siempre hemos dicho, Luzbel o Lucifer fue lanzado a la tierra. No, fue cortado de la tierra. Ese no fue echado a la tierra. Él no volvió al Monte Santo. Él fue lanzado a las tinieblas, hermano. Por lo tanto, la tierra, hermanos, quien la bloqueó para que nunca más volviera Satanás ahí, a ese Monte Santo, como estaba hecho al principio, fue Dios. Fue Dios. Él la creó linda y él la deshabitó para que no volvieran más los ángeles en forma de demonio a querer estar tranquilo en ese lugar. Cuando eso viene siendo como cuando en las redes sociales usted, hermano, alguien se portó indeseable con usted, entonces usted lo bloquea y dice, lo bloqueo porque yo no quiero que esa persona vuelva a entrar a mi página. Y no entra. Entonces, así hizo Dios. Tú no vas a volver a entrar a esa tierra. Yo te bloqueo. Y la bloqueó, hermano. Se la desordenó. La puso vacía para que no llegaran ellos a querer estar felices en ese lugar y sintiéndose los reyes y señores nuevamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, hermano Wilmar, una pregunta. Los ángeles que eran ángeles fueron deformados, perdieron su espíritu angelical, fueron demonios Sus incorpóreos. beneficios. Sí. Correcto, quedaron incorpóreos. Muchos fueron presos en prisiones de oscuridad y otros vagan en las regiones celestes entonces.
No, esos andan aquí, en la Por tierra, eso, hermanos, vagando, alrededor vagando. de todos, buscando a quién dañar, buscando Es correcto. a quién arrebatar. Esos andan ahí, hermano. Tienen poderes limitados y todo lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer con el permiso de Dios. Nada pueden hacer sin el permiso de Dios. Nada pueden hacer sin el permiso de Dios. A ver, aquí una pregunta, mi esposa quiere preguntar. Entonces quiere decir que cuando el Señor hizo toda la creación, ya esos ángeles con Luzbel ya estaban en la tierra. Eso es lo que yo entiendo. Pero Luzbel habitaba la tierra santa, el monte santo, que era la tierra del principio. Ahora voy con la tierra del principio, cuando estaba ordenada y llena de la gloria de Dios. Pero aquí viene el análisis exegético. Pastor, Amén, hermana Zoilita. aquí estamos hablando, ¿verdad? Que desde el principio, digamos, el pecado fue la separación, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Y en Isaías, como podemos ver, la caída de Lucifer, el ángel que quiso ser igual a Dios. Aquí vemos que siempre el pecado viene siempre con una destrucción para la persona, ¿verdad? Esto es lo que yo, pues, puedo ver, y que las tinieblas en la Biblia a menudo representan, pues, la ausencia de la luz de Dios. Amén, amén, amén. Ahora bien, esto, hermanos, viene siendo, ahora, toda dispensación, importante, toda dispensación termina con una expulsión, con un juicio, perdón, con un juicio. Y aquí el juicio, hermano, en esta dispensación espiritual de los cielos, termina con la expulsión de Satanás y sus ángeles, de Lucifer, de Luzbel y sus ángeles, los lanza a las tinieblas, ¿verdad? A las tinieblas. Los lanza a que anden allí vagando, mientras la tierra estaba desordenada y vacía, hecha por Dios, para bloquear a Satanás que no llegara a ese monte. Dios nunca podía permitir que su creación llegara el enemigo con sus ángeles, con sus demonios, sus secuaces, a desordenar, hermano. Dios no podía permitir eso jamás. Dios no permite eso, hermano. Tendría que darle permiso a ellos para que hagan eso. Pero ¿cómo va a permitir Dios que su monte santo llegue el enemigo después que es expulsado, llegue y se lo dañe? No, la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que fue expulsado fuera, fue cortado de la tierra, dice. Y si dice que fue cortado de la tierra, significa que fue apartado de viaje de la tierra. Si él quería llegar a esa tierra, ya no iba a encontrar nada, porque lo que estaba era desordenada y vacía. Ahí ya no había nada. ¿Qué interés podía tener Lucifer y sus secuaces en estar en esa tierra? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Hay algo que a ustedes les suene y le diga, no me suena eso? Me gusta que me lo digan. Vamos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Pastor, Pues entonces, pastor. mi inquietud, Sí, y sí. disculpe que sea necio, porque sinceramente quiere decir pues que cuando Dios Jehová hizo, ya hablando de esta generación, pues podemos decir así, Sí. ya había anteriormente el demonio, o aquí en la tierra, era tierra, o una tierra, como dice, de privilegio, o te entendiendo mal. O sea, la tierra, hermanos, la tierra, esta tierra que ha sido eterna,
esta tierra preciosa y maravillosa, hermano, un día en el tiempo infinito de Dios del pasado, fue el monte santo de Dios, donde Dios puso al ángel Luzbel a que gobernara esta tierra, el paraíso inicial que Dios creó para los ángeles. Para los ángeles. Oiga la palabra, hermano. Porque Dios puso a Luzbel y los ángeles a gobernar esa tierra, para que allí vivieran los ángeles felices, estuvieran poblando, estuvieran, digamos, gobernando esa tierra, hermano. En el principio, hermano Gerardo, hermana Elsa. Es correcto, ya, ahí quedó claro, ahí pone sentido. No sabía eso, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, en el principio, hermano, Dios hizo la tierra, esta tierra, pero la creó primeramente fue creada para Luzbel y los ángeles. Estamos hablando de millones de ángeles. Una tierra poblada por ángeles. Bella, con todas las condiciones. Bellísima. Una tierra, hermanos, que gozaba de toda la gloria de Dios. La primera tierra, esa tierra, que es esta, pero estamos hablando en los principios de la eternidad. Aleph, la palabra Aleph, principio, el nacimiento de todas las cosas. Hermana Elsa, por favor. Yo lo que veo aquí, pastor, es que el versículo 12 y 13 es lo que tiende a confundir ¿De qué? ¿De a cuál de tanta los gente libros? que de Isaías. Ok, 14, Esta gente que ¿verdad? dice que cayó que fue desterrado del cielo. Porque aquí dice en el 12, como caíste del cielo. Ahora voy allí. Ahora voy ahí. Vamos a explicar eso. Está bien que me haya leído eso, porque ahora voy a explicar. Cuando Luzbel, cuando Luzbel hace contrataciones en la tierra, es llamado a los cielos por el jefe, que es Dios. Él se presenta y es juzgado, hermano. Es juzgado, ¿por qué razón? Porque el Señor le dice, tú que hiciste contrataciones con todos, yo que te di la confianza. Entonces lo llama ante Dios, se presenta en el cielo y una vez que da la sentencia, el juez, que es Dios, lo lanza, lo arroja a las tinieblas, a él con todos y sus ángeles. Que conste que los otros ángeles que estaban a la par de Dios en el cielo, que conste que los otros ángeles que estaban a la par de Dios en el cielo, están viendo cómo Dios expulsa a sus compatriotas ángeles a las tinieblas, quitándole todos los privilegios. Eso los ángeles lo ven, los otros ángeles, y dicen, pero ¿por qué pasa esto? Porque quien está manejando esto es Dios, no los ángeles que están a la par de Dios. Dios es el que sabe lo que está ocurriendo en la tierra. Y los ángeles ven ese proceso judicial, celestial, y quedaron, bueno, dicen, ¿qué pasó aquí? Si eran nuestros hermanos, ¿qué pasó? Entonces, eso es aclarado en el proceso de las dispensaciones. Es aclarada en la quinta dispensación. Es aclarado ese punto a los ángeles. No vamos a llegar a eso todavía porque no quiero adelantarme. Hermano Entonces, Wilmar. hermana Elsa, sí, hermano Darwin. Hermana Elsa, primero quiero ver si quedó clara de eso, hermana Elsa. Sí, lo que sí, esa es la confusión que hay para personas de que
que la historia dice que fue desterrado del cielo, pero fue por después que debilitó a las naciones en la tierra. Él En fue la llamado. tierra, en la tierra, pero por eso nosotros estudiamos primero el pecado que hizo, donde el Señor lo corta de la tierra, pero en el cielo se hace el juicio, es llamado. Como aquí, pues, digamos, hermano, digamos que un funcionario del gobierno, digamos, comete un error. Y si es de los allegados al presidente, ¿qué es lo que hace el presidente, hermano? Lo llama y le dice, por esta y esta razón, te aparto de mi gabinete, porque tú hiciste esto, esto, esto y esto. Así actúa Dios también, hermano. Dios llamó a Luzbel, lo llamó y le dijo, te voy a apartar por esta y estas razones. Vas a ser arrojado, vas a perder los privilegios, tú y todos los que te siguieron con los cuales hiciste contrataciones. Porque para Dios no se esconde nada. Dios conocía hasta el último ángel que había hecho contrataciones con Luzbel. Dios sabía quiénes eran todos, porque para Dios no hay nada escondido. Él fue el creador de todos esos ángeles, pero esos ángeles no son autómatas. Esos ángeles tenían libre albedrío también. Por esa razón hicieron contrataciones con Luzbel, porque tenían libre albedrío y tienen libre albedrío, como lo tenemos nosotros también. Pero con la diferencia que cuando nosotros llegamos a la entera santidad, ese libre albedrío, hermano, es puesto en manos del Espíritu Santo. Ya nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo gobierna totalmente todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en este caso, nosotros vemos que Satanás fue juzgado. Y esta dispensación celestial, que es la primera, termina con una expulsión, un juicio. A Luzbel, lanzándolo a las tinieblas, ¿verdad? De manera demoníaca, en forma demoníaca. Entonces, cuando lo lanza, no hay a dónde ir, la tierra está desordenada y vacía, anda vagando por allá. Cuando el Señor la ordena la tierra, nuevamente, cuando el Señor la ordena, la pone otra vez bonita. Ahora, cuando la pone bonita, entonces nosotros entramos nuevamente a nuestra lámina, Y acá, en nuestra lámina, dice, ahora que ya sabemos todo lo que pasó aquí en esta parte, que la tierra estaba desordenada y vacía y conocemos la historia, ahora que ya conocemos los orígenes de toda esa profundidad de misterio, viene el Señor y decide, nuestro Dios decide hacer nuevamente el orden en la tierra. Ahora Él vuelve a trabajar otra vez en ordenar esa tierra con un objetivo. Ahora, vean el plan de Dios, hermano. Aquí vamos a ver el plan de Dios. Voy a volver a quitar la lámina porque vamos a analizar el plan de Dios. Miren, ahora vamos a comprender, ahora sí vamos a comprender las razones por qué pasó todo esto. Vean, hermano. El Señor lanza, expulsa, enjuicia y destierra para siempre a Luzbel con sus ángeles de la tierra. Quiero hacerles una pregunta. El Señor, hermano, ¿sabía lo que iba a hacer Luzbel con los ángeles? La rebelión que iba a hacer contra él, ¿lo sabía o no lo sabía nuestro Dios? Sí, claro que lo sabía. Lo sabía. Él lo sabía, hermano. Entonces, si lo sabía,
Aquí viene el misterio. Si lo sabía, entonces, ¿qué pasó? Cuando él dice ahora, pasaron, hermano, millones de años luz, millones de años del tiempo de Dios, para que el Señor volviera a ordenar la tierra. En ese espacio de tiempo luz, en ese espacio de tiempo luz, hermanos, no existe, y quiero aclarar esto, y quiero dejarlo bien establecido, no existe lo que nosotros podríamos llamar hechos arqueológicos, hechos, digamos, donde existen huesos. ¿Por qué? Porque desde que la tierra quedó, el Señor la dejó vacía para que no entrara el enemigo más ahí. Esa tierra, hermanos, pasaron millones y millones y millones de años luz en el tiempo de Dios infinito, y esa tierra quedó sin nada. La palabra dice que quedó vacía, y se quedó vacía. Y no me van a venir a decir ahora los científicos que aparecen huesos de dinosaurio. Esa es una creación ficticia, lo que llamamos ciencia ficción del hombre. Todo eso es ciencia ficción, hermano. No existe. Porque dice la palabra de Dios que la tierra estaba vacía. Significa que quedó sin nada. ¿Y cómo va a ser posible que ahora aparecen cosas del pasado de millones y millones de años, hermano? Y aparece que el carbono 14 identifica esas cosas. No es que nosotros estamos contra la ciencia, no estoy contra la ciencia, pero tampoco, hermanos, vamos nosotros a creer Le creemos. cosas que el hombre, bueno, la ciencia de Dios, ¿verdad? Nos aclara que estas cosas son como dice la Biblia y no como dice el hombre. Porque si nosotros nos basamos en lo que dice el hombre, entonces no creemos en lo que dice la Biblia. Ok, pero indudablemente que a los niños y a todos, bueno, nos gusta ver la Jurassic Park, pero Jurassic Park es una película fantasiosa, hermano, que es mentira. Es una película, digamos, totalmente mentira. Pero los dinosaurios no han existido. ¿Creen ustedes que Dios va a hacer una creación de animales salvajes, fieras? Porque lo presentan como fieras a todos los dinosaurios, hermano. Y presentan fieras, fieras, pero de verdad. No los presentan mansos, sino que los presentan fieras. Mataban y comían. Pero no voy a negar, pero no voy a negar que en la creación de Dios que puso en la tierra cuando la ordenó, porque aquí viene una palabra importante, hermanos. No va, no va a permanecer millones de billones y billones y billones y billones y billones y billones de años el hueso de uno de estos animales. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Dios dejó entonces vestigios, dejó Dios vestigios. Entonces, no hubiera dicho la Biblia lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo, veámoslo, hermano, versículo 1, donde dice,
Y la tierra, en el 2, estaba desordenada y vacía. Y el hermano Gerardo dice, y aquí dice porque ahora, estamos haciendo uso de la exégesis. Cuando vemos la palabra porque la palabra denota, hermanos, una propiedad completa de la expresión que sigue, la palabra ¿Y esa propiedad cuál es? Vacía. ¿Qué significa? Que no hay nada que quedaba en esa tierra. Nada, hermanos. Nada. Nosotros vemos 3 actos aquí creativos de Dios, que son: 1, el cielo y la tierra en el principio; 2, la vida animal; y 3, la creación del hombre. ¿En qué tiempo lo hizo el Señor eso? Aquí volvamos a nuestra lámina, que nos va a ayudar. Y nuestra lámina nos dice: el primer día aparece la luz separada de las tinieblas. Dios no nombra aquí ni sol ni luna, hermano. ¿Por qué no nombra ni sol ni luna? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Pero Dios no está diciendo sea el sol. Creó las lumbreras, creó las 2 grandes lumbreras, y los hombres fueron los que Dios le delegó a los hombres la potestad de ponerle nombres a su creación. Ese es un privilegio, hermano. Dios no dio nombres a las cosas. Dios delegó en los hombres los nombres de esas cosas que Él creó. Eso es importante, hermanos, que nosotros pongamos atención. Entonces, en el primer día aparece la luz separada de las tinieblas en Génesis 1, del 3 al 5. Y en el segundo día creó el firmamento, las aguas arriba divididas de las aguas debajo, en Génesis 6, 8, ¿verdad? El firmamento, indudablemente, son las estrellas y todo lo demás. Ahora, el tercer día, la tierra y los mares separados. Separó los mares, ¿verdad? La hierba, los árboles y todo lo que producía, en Génesis 1, del 11 al 12. Y en el cuarto día, Él hizo el sol y la luna, señalados como lumbreras. Lumbreras. Y nosotros los hombres le pusimos ese nombre. Hizo también las estrellas, que los hombres le han puesto nombres también. En Génesis 14, 1, del 14 al 18. Son privilegios que ahora Dios le delega a los hombres, y no a los ángeles, sino a los hombres. Y en el quinto día hizo los reptiles, los animales vivientes de las aguas y las aves, en Génesis 1, del 24 al 25. En el sexto día, las bestias, serpientes, animales de la tierra, y el primer hombre lo hizo en el sexto día, en Génesis 1, del 24 al 30. Y en el séptimo día, que es Génesis del 1, del 3 al 30, de Génesis 2, 1, dice: y fueron acabados los cielos y toda su ornamentación. Todo el orden vuelve a ponerlo en su lugar el Señor. Ajá, aquí, hermano, termina esta dispensación número 1, la celestial, con la creación de la tierra. Ahora, esto que el Señor hizo, hermanos, esto que el Señor hizo, esto que Él hizo, lo hizo para el hombre, ¿verdad? Para que el hombre actuara. Le dio el privilegio al hombre para que el hombre se enseñorease
sobre todo eso, hermano. Así lo hizo el Señor. Pero, siempre hay un pero, hermano. Siempre hay un pero. Y aquí lo vamos a ver el lunes, hermanos, vamos a ver la primera dispensación, el día lunes. La primera dispensación terrenal, la terrenal. Ya vimos la celestial, primero fue lo espiritual, ahora vamos con lo terrenal. Vamos a ver lo primero. Aquí viene el propósito, que es lo que les quería decir de hace rato. ¿Cuál fue el propósito de Dios en todo esto, hermano? Hacer todo este escenario en el cielo y en la tierra. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue el propósito? Para que sus hijos gozaran de lo que él hizo. Exactamente, pero también, hermanos, sabía el Señor lo que iba a ocurrir. Él sabía que venía, hermanos, El pecado. otra situación dura y triste y lamentable. Esa situación dura, triste y lamentable, hermano, del cual nosotros nos lamentamos, ¿verdad? Como dicen, endechamos. La humanidad fue la que vamos a analizar y no la vamos a decir hasta el lunes. Porque ahí viene un acontecimiento, hermanos, misterioso y profundo. Esto va más allá, esta profundidad va más allá de lo que nosotros pensamos. Si esto que acabamos de ver, hermanos, tuvimos que penetrar a la Biblia y analizarlo profundamente, ¿por qué razón? Analizamos la exégesis. Ahora, en esta segunda parte o primera parte terrenal, nosotros vamos a analizar a profundidad, hermanos, una situación triste, muy triste, hermanos, muy lamentable, de la cual nosotros, hermanos, somos, como dicen, víctimas. Somos parte de eso. Somos parte de eso que pasó allí. Pero, hermanos, como dice la palabra, tenía que suceder porque el Señor así lo escribió en su palabra. Y como así lo escribió, ahora vamos a comprender bien, hermano, a través de estos estudios, vamos a comprender bien el plan de Dios y nos va a reafirmar esto en la fe de Dios, nos va a reafirmar más en el conocimiento profundo de la razón y de los misterios de Dios para con nosotros y la importancia y lo más importante, hermano, que Dios ha creado después de los ángeles fue al hombre. Pero viene, hermanos, algo superior que es superior a los ángeles y toda la creación que Dios ha hecho. Algo mayor que todo eso. Por lo cual, nosotros, hermanos, vamos a aprender y no vamos a adelantar nada, porque necesitamos profundizar en la Biblia. Pero en esta primera parte, quiero quedar claro, si no hay duda, por favor. Si algún hermano tiene una duda, dígala. Hermano Gerardo, ¿tiene alguna duda? No, ninguna, ninguna, únicamente que lo hace pensar más y que efectivamente estamos entre las cuerdas flojas, pues entre las cuerdas y todo el tiempo hemos estado y vamos a estar, pero sí sabemos, esta etapa es de nosotros. Creo yo, que esta etapa, la que estamos viviendo, le llamaría yo, es de nosotros y somos nosotros los que debemos hacer por cada quien. Ya sabemos que el que va a dar las cuentas es uno por uno, ¿ve? Y entonces, por lo tanto, creo yo que la otra etapa, Lucifer con sus secuaces, los otros, no la vivieron, vivieron felices en un momento, lo exterminó, correcto, no gozaron, no supieron obtener ese gozo, está bien. Ahora, si nosotros, esta etapa, somos nosotros, ahí Pero es que vamos y somos nosotros que... allí, eso pensamos nosotros, que somos nosotros, pero no es así.
¿no? No, cuando digo somos nosotros, nadie más está en este mundo, en esta tierra. No, Aquí, pero aquí somos nosotros no, pero no buscándolo. nos referimos, hermano. Allí es donde está el gran misterio. Eso es lo que vamos a estudiar. No es, hermano, nosotros como seres humanos, no. Vamos a profundizar más allá, que es lo que vamos a descubrir. Y lo que por lo cual fue puesto Satanás, el enemigo, en el escenario terrenal. La razón por la que lo pone Dios en el escenario es por una razón. Y la vamos a ver, hermano. Quiero que les quede de incógnita y de deseo de aprender. Lo vamos a estudiar en la primera fase, en la primera dispensación. Vamos a estudiar ese punto. Lo vamos a analizar a profundidad porque vamos a escudriñar las escrituras. Y ahí sí nos vamos a meter en la exégesis y en la hermenéutica. Y van a ver qué bello, hermanos, combinar y la interpretación bíblica, combinar esas tres ciencias de la Biblia, va a ser emocionante, hermano, porque vamos a escudriñar las profundidades de la creación de Dios y el propósito. Hermanos, vamos a orar para que nosotros seamos despedidos de este estudio que hemos hecho, ¿verdad? Inicial de las dispensaciones. Estudiamos ahorita lo que es en el principio, que es la dispensación celestial en el cielo, la espiritual, y después vamos a entrar a materia, como dicen, doble materia, no doble materia de estudio, pero vamos a una doble misión que la vamos a ver el lunes. Voy a pedir que nos despiden oración. Quiero agradecer a todos los estudiosos de la Biblia, ¿no? Aquí están unos estudiosos de la Biblia que, como decimos nosotros, no es jugando, es cosa seria, hermano. Las siervas y siervos, todos, ustedes son estudiosos de la Biblia. Y estoy seguro, hermano, que con estos conocimientos más profundidad vamos a tener de la palabra de Dios. Él las revela a sus hijos. Los misterios son revelados solamente a sus hijos, hermano. Voy a pedir que nos despida en oración nuestra hermana Elsa, ¿verdad? Que tenía una oración que hacer, pero ahora pues que nos despide y ahí nomás puede aprovechar para hacer su oración final. Amén. Amén. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, venimos delante de ti en esta tarde. Gracias por la vida, gracias por un día más, por un día más que aprendemos de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que tu propósito de habernos creado, el principal propósito era conocerte, que te conociéramos, que te adoremos, que creamos en lo que tú has hecho, en lo que hiciste para la humanidad. Padre, gracias. Ayúdanos a comprender, a entender tu palabra, a entender, Señor, de que no hay otro Dios para adorar, para alabar y para creerle más que tú, Señor. Amén. Gracias por esa salvación preciosa que has concedido a los que hemos abrazado Amén. tu paz, a los que hemos abrazado tu evangelio, a los que hemos abrazado tu palabra. Gracias. Tuviste compasión y has tenido compasión de cada uno de nosotros. Solamente pedimos, Señor, que mientras que estamos en esta tierra, nos ayudes, nos dirijas, nos ilumines para poder enfocarnos, no en la materia, no en la tierra, sino en la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por todos esos pasos, todo lo que tú hiciste para que Amén. nosotros pudiéramos entender
y entender el Dios de poder que tenemos, entender esa salvación preciosa, ese regalo que tú, Jesucristo, ofreciste y sigues ofreciendo al mundo. Padre, ayúdanos a no cambiar nuestra fe. Ayúdanos y aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, aún en las adversidades. Pido, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, por los que no están también, Señor. Bendíceles donde quiera que estén. Y ya hemos pedido, Señor, por aquellos que están enfermos también. Levántalos con tu poder. Padre, gracias. Gracias por esta lección de hoy. Gracias te damos por nuestro pastor. Señor, sigue usando a nuestro pastor, Señor, y también ayúdanos a nosotros a poder entender que lo que el pastor explica no es palabra de él, Sí, amén. es palabra tuya, Señor. Amén. Porque tú lo dejaste y lo hiciste todo perfecto Amén. y lo completaste en la cruz del Calvario para que Amén. nosotros pudiéramos entender lo que es la salvación. Gracias. Quédate con nosotros el resto de la noche y síguenos, Señor, iluminando para que nada ni nadie pueda apartarnos de tu amor. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén.